Buenas tardes, estamos en Lima, estamos en la parroquia de Fátima de Miraflores de los jesuitas, estamos con el párroco de la parroquia, Carlos Cardó Franco, jesuita peruano, asistente del anterior superior general, del profesor general, el padre Kolbemak, y desde hace algún tiempo superior de la comunidad y párroco de la parroquia de Fátima. Una parroquia que, por lo que he visto desde que estoy aquí, es más que una parroquia, ¿no? Es decir, ya las características que deben tener las parroquias de los jesuitas, tal como están establecidos sus fines en nuestros documentos, es más que un templo donde se administran los sacramentos, misas, primeras comuniones, etc. Que también se hace. Que también se hace y cuidadosamente. Lo pensamos como un centro de formación de laicos, con una gran proyección social hacia la comunidad y de manera particular por el estilo de esta parroquia y el barrio donde está ubicada, formación de líderes, de personas que tienen cierto influjo en la sociedad peruana, porque vienen mucho por esta parroquia profesores universitarios, gente vinculada a la política, empresarios, funcionarios, etc. Entonces, junto, como digo, pues con la administración de los servicios parroquiales clásicos, hacemos una oferta cada semestre de una serie de cursos y experiencias formativas. Ofrecemos cursos de teología, de cristología, mariología, iglesia, sacramentos, cursos de ética y moral, sobre todo moral social y doctrina o pensamiento social de la iglesia, cursos de espiritualidad, de arte y vida cristiana, de Biblia, etc. Y la gente se nota. La asistencia es muy satisfactoria porque vienen 40, 50 personas como mínimo a cada curso y hay algunos... Pues, a cada curso de los... ¿Cuántos cursos más o menos? Por semestre son 9, como se puede ver en el folleto que cada semestre repartimos. Y ellos se anotan en los diferentes cursos, y son 8, 9, alguna vez 10 cursos. Llenan la semana. Todas las noches hay cursos aquí. Como se puede ver, pues el patio está como lugar de estacionamiento, de parqueo, está lleno de carros y luego la gente comienza a venir a partir de esta hora, de las 7 de la noche, y se quedan hasta las 10. ¿Algunos cursos como el que está aquí al lado? Esas son otras actividades, esos son servicios. Por ejemplo, aquí al lado tenemos un taller para personas que están pasando algún duelo, viviendo algún duelo. Se les ayuda a fortalecer su espíritu, a ver el misterio de la muerte con ojos pues, de esperanza cristiana. Y hace muchísimo bien por la fuerza consoladora, reconfortante que tiene. Los cursos llevados por especialistas, me imagino, sí. en cada área y en cada... Después tenemos cursos, actividades de esas, por ejemplo, para vivir la reconciliación y el perdón, vinculada a situaciones familiares de conflicto, o laborales, empresariales, sociales, en orden a crear una mentalidad de solución pacífica de los conflictos. No solamente a base de violencia y de pleito o litigio judicial, sino con concertación, acuerdo, diálogo. Esos cursos también son muy importantes. Actividades de beneficio social, ¿no? También hay voluntariado de jóvenes, voluntariado de adultos, en zonas marginales de la ciudad, en hospitales, sobre todo hospitales de beneficencia, porque junto con esa orientación de hacer de la parroquia un centro de formación de laicos,
hay naturalmente una fuerte incidencia social, una fuerte insistencia en la proyección social de los O fieles. sea que si entiendo bien tenéis una parroquia geográfica, Sí. grande me imagino. No, es muy pequeña. Pequeña. Geográficamente es muy pequeña. Son apenas, qué sé yo, pues, este es el plano de la parroquia. Son estas calles, pues, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una docena de calles, 10, 12 calles. En el barrio más. de Miraflores, que En está el barrio de Miraflores, mirando al mar. mirando al mar. Aquí ya en el norte limitamos con otra parroquia, en el este igual, en el sur igual, y en el oeste con el mar. O sea, por un lado la geográfica y por otro lado os habéis Pero, convertido, os estáis convirtiendo en un polo de referencia. Podemos decir con gran satisfacción y alegría que Fátima tiene un enorme poder de convocación. Viene gente de todas partes, de Lima, del Callao, de La Molina, de barrios marginales como Villa El Salvador, etc. Y aquí es un conglomerado de gente en las misas y en los cursos de toda condición social. ¿Cuántos jesuitas estáis atendiendo todo este conglomerado, este polo de referencia? Así, aparte de... Yo tengo 3 vicarios, 2 ya ancianos y 1 todavía bastante joven. Pero la comunidad de profesores universitarios, principalmente, que funciona al lado, pegada a la parroquia, atiende mucho a la parroquia, en misas, en confesiones y también en dictado de cursos. Los cursos. Entonces tengo gente preparada que me dicta pues muchos de estos cursos. Más o menos, ¿cuánta gente movéis en torno a toda la actividad parroquial que se desarrolla? La actividad dominical son unas 6.000 personas, dominical, para las misas. Y en total yo calculo con los cursos esos podemos doblarlo, de gente que viene continuamente a Fátima, entre 12 y 15.000 personas. ¿Eso es una afluencia especial o es una afluencia habitual en cualquier parroquia? En las parroquias grandes todavía tenemos un 10-15% de fieles católicos practicantes. Todavía en Lima está entre el 10 y el 15%. No está muy lejos de la práctica española, que es un 13%, Sí. Y nos parece muy bajo. Bueno, sí, es bajo, es bajo. La secularización ha entrado... Usted conoce también España, conoce Europa. Yo creo que solamente en el sector medio superior. O sea, el pueblo es profundamente religioso, profundamente religioso. Y si no encuentra atención religiosa en la Iglesia Católica, la busca en otras iglesias, pero no deja su religiosidad. Cuanto más instruida es la gente y más recursos económicos tiene, desgraciadamente disminuye su práctica religiosa y dejan de practicar y de creer finalmente. Los agnósticos casi siempre pertenecen a los sectores sociales altos, económicamente adinerados, que han pasado por la universidad. Ese es lo que yo veo generalmente. En el pueblo, nosotros, por ejemplo, no hemos tenido aquí una clase proletaria, un proletariado industrial fuerte, no hemos tenido eso. El influjo del marxismo en los sectores populares no llegó a borrar la religión, opio del pueblo, no, se quedó en lucha social por la reivindicación de derechos. Religiosidad popular, que me imagino que estáis reflotando, purificando. Lógico, pues porque viene con valores bellísimos, que se pueden ver, por ejemplo, en la Semana Santa de los pueblos de la Sierra, sobre todo en Ayacucho, el amor a la Virgen, los santuarios como lugares de peregrinación,
las fiestas patronales, todo pueblo tiene su patrón o patrona. El Señor de los Milagros, El por Señor ejemplo. de los Milagros, que es un fenómeno extraordinario, pues en muy pocos países se da. El Señor de los Milagros en octubre reúne a 1 millón de personas para una simple procesión. Un millón Pues, de 1 millón personas. de personas. Entonces, hablar de secularización en ciudades como Lima, pues no. Eso es La competencia en ese sector, en el sector más popular, os viene de las de iglesias protestantes o pentecostales. de las iglesias protestantes, generalmente pentecostales, con mucha expresión emotiva y emocional de la fe. Quizá porque nuestra liturgia no deja de ser seca, majestática, solemne, con una solemnidad muy racional. Y el pueblo lo que quiere es expresar y sentir, expresar emoción y sentir. Se encuentran comunidades más cálidas. Más cálidas, más fervorosas, más expresivas, con naturalmente exageraciones terribles, ¿no? De fenómenos de sugestiones colectivas, visiones, lenguas, carismas sobrenaturales verdaderamente extraños. Eso se da. Pero, así como en el templo, en la iglesia católica, no acaban todas las personas, sobre todo las sencillas, las de extracción pobre, popular, de sentirse verdaderamente ciudadanos, personas, y no digamos ya agentes de la celebración religiosa, sino anónimos, es una masa anónima la que asiste a la misa, nada más trasponer el umbral de la capilla o templo protestante, es acogido, es integrado a un pequeño grupo, se le regala una Biblia, se le hace hablar en público o leer la palabra, Se sienten protagonistas y actores. Se siente protagonista y actor. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros para conseguir algo así? Hacer que nuestras reuniones, sobre todo las litúrgicas, sean verdaderamente una comunión fraterna, con el establecimiento de vínculos, de relaciones simbólicas que le hagan a todos sentirse copartícipes. Porque la corresponsabilidad, me imagino que vosotros la tenéis asumida, la Claro, corresponsabilidad de los laicos. claro, Hay organismos, pero hay son minorías, estructuras. son minorías. Los laicos que se sienten verdaderamente agentes y coprotagonistas son una minoría. Y que son estas minorías que nosotros estamos procurando formar. Minorías más formadas. Claro. ¿Y para qué? Para que ellos se multipliquen, pues. Para que esas vivencias que han tenido de una nueva forma de iglesia, de un cristianismo más instruido, de un cristianismo de proyección afuera, no adintra, sino afuera, las fronteras, dice Francisco, el Papa, eso se pueda ir multiplicando en las gentes con las cuales ellos tienen algún contacto o algún influjo. O sea, yo espero que de estos cursos pues salgan gente capaz de hacer lo mismo en otros ámbitos, en otras parroquias, en otros asentamientos humanos, en fin. A nivel de iglesia local, de iglesia peruana, ¿cómo está la situación? ¿Cómo la ves? Yo creo que persiste la gran división, no solamente entre el laicado y el clero, sigue siendo una iglesia, a mi modo de ver, demasiado clerical, excepto en los sectores populares, en donde se logró en las décadas de los 70 y 80, con las antiguas comunidades eclesiales de base, venidas muy a menos, una participación mayor de la gente, del común de los fieles. La iglesia no era solamente el lugar del culto, sino era el centro de la vida en común. Ahí resonaban los conflictos sociales, ahí venían los problemas. La iglesia sigue manifestando una gran separación.
entre el mundo de los curas y el mundo de los laicos. Algo que está fustigando continuamente el Papa Francisco, Sí, ¿no? exactamente. Contra el clericalismo. Exactamente. Ese clericalismo todavía existe en grandes sectores de América Latina, de toda América Latina. Sí, la iglesia es muy clerical. Y aquí además es una iglesia muy extranjera. ¿Por qué? Porque hasta hace relativamente pocos años la mayoría del clero era venido de fuera por las ayudas de las congregaciones religiosas. ¿Por falta de vocaciones? Falta de vocaciones, falta de fomento de las vocaciones, falta de la promoción y hasta de la propaganda. Naturalmente, pues que les debemos a nuestros hermanos españoles, italianos, franceses, de Estados Unidos, una deuda impagable, porque han sostenido la fe, nos han formado a nosotros, el clero nativo, pero yo creo que ha habido poca preocupación y poco acierto en el fomento de las vocaciones nativas. ¿Esa tendencia se está revirtiendo? Se está revirtiendo muy poco a poco, pero en épocas en las cuales es mundial el fenómeno de la disminución de las vocaciones. En Europa, sobre todo. Y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente tiene menos hijos, y al tener menos hijos les cuesta mucho más entregar uno a Dios. Segundo, porque hay una proliferación enorme de familias y grupos religiosos que se han suscitado en las últimas 2 décadas. Entonces, claro... Más competencia. Muchísima más competencia cuando hay poca demanda. Ese es el fenómeno. ¿En la alta jerarquía sigue pasando lo mismo? ¿Sigue habiendo demasiados obispos, digamos, extranjeros? Demasiados. Menos que antes, pero demasiados todavía. O sea, que es una reivindicación de la Iglesia peruana el que se vaya hacia... Sí, es un deseo, no una imposición. La Iglesia es universal y hay que pensar en términos planetarios y mundiales. Pero que los obispos sean nativos, eso es obvio, es lógico. Los religiosos tendrían que ceder el paso a otros sacerdotes diocesanos, porque su vocación ahí puede ser el episcopado, cosa que no es lo propio del religioso. La variable, digamos, distintas sensibilidades, progresista, conservador, también actúa en la Iglesia. Es muy fuerte. No me gusta la división con los términos derechas e izquierdas, pero sí, hay mucho conservadurismo todavía en amplios sectores del clero y todo ese impulso renovador que implicaba experiencias, ensayos, búsquedas que el Vaticano II tanto propició, quedó frenado. Por ejemplo, en liturgia no se puede experimentar más. Ya se llegó a la misa en lengua vernácula, a una cierta participación de los laicos en las lecturas y en la administración de la comunión, los ministros de la Eucaristía, pero nada más. La liturgia sigue siendo romana, muy poco inculturada. Poco inculturada, por supuesto. Eso se nota mucho más en las zonas de sierra y selva, donde las culturas nativas son mucho más mayoritarias. Aquí, bueno, Lima pues es una metrópoli, ¿no? Sin embargo, he visto, incluso hoy visitando Lima, los grandes catedrales y basílicas, he visto algún niño Jesús inca, por ejemplo. Sí. Pero con el sombrerito. Con el sombrerito. Eso es desde el tiempo del virreinato. Sí. Sí, de ahí viene la tradición. La teología de la liberación... Entonces, la diferencia esa está. Y está sobre todo con relación a la puesta en práctica o detenimiento y freno del Vaticano II. Aquí se ve, hay 2 iglesias. La iglesia que se ha renovado y sigue manteniendo la renovación continua propia del Vaticano II y la que da marcha atrás y vuelve a establecer cánones, ritos, símbolos, modos de hablar, teologías pre-Vaticano II. ¿Por miedo? Claro,
Por miedo. al exceso. Sí, porque se han cometido excesos y entonces la solución es ya no. No, pues. ¿Y cómo se encaja eso en la Si nueva eso, dinámica que viene de Roma, en la tendencia que marca Francisco, el Papa Francisco? ojalá que vaya cundiendo el modelo personalizado en la figura de Francisco, continuamente difundido en sus homilías y discursos, pero estamos lejos de esa iglesia misericordiosa, de esa iglesia de frontera, de ese clero que es el pastor que está vinculado continuamente a su gente. ¿Hay demasiado clero funcionario? El párroco suele ser un funcionario, no un misionero. Y tendría que ser un pastor, Así más que un es. funcionario. Así es. Se pesa todavía mucho lo que el Papa llama el esquema aduana en la administración parroquial. Y la gente se queja. Yo no dudo que hay cautelas y prevenciones que hay que tomar para evitar incluso la invalidez de un sacramento. Me refiero concretamente al matrimonio. Casos de bigamia o falta de preparación para acceder a la celebración sacramental del matrimonio, o falta de conocimiento de lo que van a contraer allí. Pero son muchos folios y papeles y declaraciones y testigos y documentos que tienen que traer convalidados y sellados. Demasiado papeleo. La teología de la liberación está del otro lado, se ha ido demasiado a la izquierda y ahora está virando al centro. Yo creo que la teología de la liberación ha sido una riqueza universal de la Iglesia porque nos ha vuelto a poner a los pobres como protagonistas en la vida eclesial, dado que lo son en toda la Sagrada Escritura. Que el concepto de pobre es un concepto profundamente bíblico y que el amor preferencial de Jesús es algo tan evidente que debe estar presente en la vida del cristiano, eso ha sido una gran aportación que la Iglesia ha asimilado en todas partes. Y eso aquí sí se mantiene. Ya hay mucho más interés por la transformación social del país, mucho más interés porque no haya pobres, porque no haya pobres entre nosotros y porque la lucha contra la pobreza sea algo de todos los niveles sociales, de todas las parroquias, de todas las diócesis. Ese pensamiento ya está asimilado. ¿Eso podría cambiar ahora? Es distinto. ¿O las inercias son...? Es distinto. O sea, yo creo que la espiritualidad concomitante de la teología de la liberación se va a mantener. Pero la reflexión sobre el pobre y la pobreza es bien difícil, porque no olvides que la teología de la liberación es un pensamiento latinoamericano fuertemente influenciado por el contexto social y político de la década de los 70 y 80. Hay que pensar otra cosa. Hay que pensar en responsabilidad social, hay que pensar en un empresariado con valores cristianos, sociales, éticos, morales, ecológicos, ecologistas, que en términos de lucha de clases, por ejemplo, o en términos de transformar la economía en nuevas formas de colectivismo. Ahora nadie se atreve a pensar que la función del Estado tiene que ser directiva de la economía, sí reguladora, que es distinto, pero que el peso de la producción económica sea llevada por el Estado. De Roma vienen aires nuevos, de Roma viene esperanza, ¿se siente esa ilusión que viene desde allí? Del Papa sin Del duda. Papa. El Papa sin duda, es un respiro, es una
ventana abierta, al estilo de Juan XXIII, es una primavera que ojalá dure, pero ya sabemos pues, que va a ser un pontificado breve. Yo espero que quede su símbolo, su lenguaje, su figura, su inspiración. ¿La misericordia le va a marcar Sí, este pontificado? indudablemente. ¿Y eso está calando en la gente, quiero decir? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y en las estructuras, eso tarda más. Tarda más. Y las resistencias están en la curia, están en las curias, están en muchos sitios. Hay gente que no está dispuesta a dar esos pasos que está pidiendo. No, no solamente en las curias, están también en los sectores concretamente empresariales que no quieren pues una iglesia que les mueva éticamente el piso de su capitalismo, ¿no? Hay esperanza de que, a pesar de las resistencias, esta revolución tranquila, digamos, cuaje. Mira, nuestra iglesia ha perdido liderazgo. Cuando digo la iglesia en este sentido, en este contexto, me refiero a la jerarquía. Ha perdido liderazgo. Y, por ejemplo, la defensa del hábitat natural, la participación ahí, a esos niveles de lucha actual de la iglesia es pobre, muy pobre. ¿A quién tenemos aquí? A Pedro Barreto, el obispo de Huancayo, que de vez en cuando sale por ahí, hasta lo han amenazado de muerte. ¿Por qué? Porque se opuso a la explotación de unas minas del centro por una minera que en Estados Unidos tiene fama pues, de salvaje, ¿no? Y acá quería hacer lo mismo. Esos son desafíos muy serios en los cuales la iglesia tiene que ir tomando posiciones y declarando, orientando. De hecho, se anunció una encíclica de Francisco sobre el tema, sobre la ecología. Así es. Yo echo de menos aquí una especie de pensamiento común de la iglesia peruana frente a la explotación de los recursos. No solo porque ya está tachada la iglesia como antiminera, sino porque hay que dar material de pensamiento a los empresarios de las minas. Que no se trata de extraer a todo costo, contaminando todo el hábitat. La cuestión indígena también habría que darle una vuelta en vuestro país, en Perú. Sí, no llegan a ser verdaderamente protagonistas de la vida nacional nuestras comunidades étnicas de selva y de la Sierra del Sur. No, están muy abundadas, muy abandonadas, en niveles de miseria económica y social muy grandes. ¿Y ahí la iglesia sí está teniendo una voz más profética? Sí, sí. No en todos los vicariatos, pero sí. De ahí se espera algo. Y ahora, por ejemplo, esta iniciativa de la panamazonía, de la convergencia, ¿no?, de esfuerzos de varios países que tenemos Amazonía, creo que puede generar. Que es ahí donde está sí. Monseñor Barreto también claro, metido, ¿no? Claro. Por último, tú que has estado en la alta dirección de la Compañía de Jesús, ¿goza de buena salud la compañía? Yo pienso que sí. Yo pienso que buena salud tiene. La disminución numérica nos golpea, pero es a todas las congregaciones y órdenes religiosas. Mantiene todas las opciones tomadas en nuestros últimos capítulos generales o congregaciones generales. En favor de la justicia, el amor preferencial del pobre, el servicio de la fe, el diálogo intercultural e interreligioso, el ecumenismo, la defensa de los derechos de la mujer, las comunicaciones. En cuanto a tomas de posición, no hay retrocesos, se mantienen vivas en la mente, el corazón y la práctica de todos los jesuitas. En eso estamos unidos. Son cada vez menos las grandes diferencias que había entre nosotros en las décadas de los 70,
de jesuitas conservadores y jesuitas revolucionarios. También es verdad que hay menos revoluciones y por consiguiente hay menos lucha social y los jesuitas estamos metidos en menos conflictos. Aunque no faltan algunos que otros encarcelados y aún asesinados, pero son pocos. No ¿Y se está desplazando hacia Asia? ¿Hay un eje asiático fuerte? Numéricamente va a ser una compañía asiática, fuertemente. Sí. Ya en la última congregación general, el bloque, por ejemplo, de los jesuitas de la India era notable. Wow, sí. O sea, que hacia ahí va también la Iglesia, sí. Si la vanguardia que sois se desplaza. Es una compañía cada vez menos europea. Y no latinoamericana, va a ser asiática y africana. O sea que a Latinoamérica ha dejado de ser el continente de la esperanza para la Iglesia Católica. Es una esperanza, pero ha perdido liderazgo, pues. Ha perdido liderazgo. O le han hecho perder liderazgo, como quiere interpretar. Y sin embargo el Papa es por primera vez latinoamericano y es el máximo líder. Pero por ejemplo, mira, la Iglesia latinoamericana era líder cuando en el episcopado brasileño, el más numeroso del mundo, había pues un lujo de obispos y cardenales, teólogos, testigos de la fe y de la entrega a los pobres, como don Elder Cámara, los Lord Scheider, Arndts, don Luciano Méndez de Almeida. Es decir, era realmente un grupo bellísimo, ¿no? Que influyeron en el concilio, que influyeron en todas las conferencias latinoamericanas de Medellín, Puebla, Santo Domingo. ¿Quiénes quedan de esos? ¿Y quiénes han venido a sustituirlos? Y ese descenso de figuras de liderazgo ha pasado en todos los episcopados. En todos los episcopados. Y han sido sistemáticamente sustituidos por personas muy buenas, obispos muy buenos, muy entregados, muy amorosos, pero neocatecumenales, extranjeros venidos de Italia o de parroquias de por allí, pero ya no hay voz. Voz social potente, claro, quieres decir, influencia, mensaje, presencia en los medios, escrito, palabra escrita, cartas apostólicas o cartas episcopales, mensajes, que había tanto en esas épocas de los 70 y de los 80 y que tanto bien hacían en la gente. Ahora ¿en la compañía también se ha bajado? Sí. Ese fenómeno de falta de liderazgo, sí. ¿También lo habéis perdido vosotros? Sí, por el decrecimiento numérico, ¿no? Las grandes figuras, los grandes teólogos de la compañía van muy poco a poco siendo sustituidos. Me acuerdo que con el padre Kolbenbach analizábamos la situación de la teología en la compañía y decíamos, antes teníamos los grandes picachos, ¿no? Las grandes montañas, los grandes nevados, ¿no? Un Runner, Delivar, Lyonnais, en fin. Ahora tenemos cordilleras. Oye, es asombroso o ejemplar el que un superior general se retire, se vaya al Líbano y esté en el Líbano en la base, digamos. Sí, es que así era Kolbenbach. Así era Kolbenbach. Y es el primero, además, que lo hizo. Sí, sí, sí. Ojalá que este también lo haga y entonces ya se genera una costumbre. Lo ha anunciado, porque ¿no? Uno solo, no. Pero ya dos, ya crean un modo de operar. Muy bien, Padre Cardó, muchísimas gracias, un placer. Bueno, yo también te agradezco mucho esta confianza en conversar contigo.